tanto. Dios los bendiga a todos. Una vez más, aquí estamos con el programa Renace Conciencia Cristiana. Es un placer estar por aquí de nuevo y nuestra intención en este programa es revelar muchas cosas con un sentido de verdad, de concerniente a estos tiempos que se están dando, ¿verdad? Tiempos que pues hay mucha doctrina de error y tiempos donde nosotros queremos que realmente se llegue la palabra de Dios en su esencia, a sus corazones. Entonces tenemos a la pastora Gladys por aquí con nosotros, que nos ha acompañado en todos estos programas, así que yo me siento más que bendecido por eso. Y le decimos, Gladys, saluda. Amén. Dios bendiga a la audiencia de este programa, los que nos ven semana a semana, que sean bendecidos y que sean edificados con esta palabra que se pondrá en el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios, pastora Gladys, así sea nuestra intención de antemano. Si le parece fuerte esta palabra, ¿verdad? Estamos llevándola a través de versículos bíblicos, ¿verdad? Y el tema de esta palabra, ¿verdad? O este estudio, o este programa que vamos a presentar como primera parte se llama El verdadero reino de Dios, ¿verdad? Eso puso el Señor en nuestros corazones, ¿verdad? El verdadero reino de Dios, porque hoy en día hay muchas doctrinas que parecen ser verdaderas, pero no son verdaderas. Entonces nosotros venimos aquí a destapar ciertas cosas y a traer ciertos puntos para que realmente se conozca cuál es el verdadero reino de Dios. Amén, pastora. Amén, definitivamente. Amén. Definitivamente. Entonces en este programa, como primera parte, veremos y escudriñaremos qué es el sistema de religiones como primera parte. Repito, aquí escudriñaremos qué es el sistema de religiones como primera parte, ¿verdad? Y el tema es el verdadero reino de Dios. Y qué es el reino de Dios, pero eso va a ser en la segunda parte. Entonces presentaremos ejemplos de las Sagradas Escrituras o la Biblia, ¿verdad? Que nos explican estos dos términos. ¿Y cuáles son estos dos términos, verdad? El sistema de religiones, que va a ser en esta primera parte que usted está viendo, y el reino de Dios en la segunda parte. Entonces, pastora Gladys, te quiero preguntar para que tú argumentes así, ¿verdad? Con tu conocimiento por encima, ¿qué tú piensas que son la religión y qué tú piensas que es, ¿verdad? Bajo tu expertise bíblico, el reino de Dios. Bueno, yo te podría decir que el sistema de religiones que nosotros conocemos hoy en día son sistemas dogmáticos donde tienen una serie de características en las cuales cada uno se identifica de acuerdo a cómo se llamen, y el sistema de religiones pues ha sido establecido desde hace siglos para atrás, y es un sistema donde verdaderamente se ve la parte humana dentro de cada grupo existente hoy en día. Y cuando decimos grupos existentes hoy en día, hay más de 4,000 grupos religiosos. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos y cuáles no son los verdaderos? ¿O cuáles son los que están siendo distorsionados de la palabra de Dios? Eso lo vamos a ver en este programa. Dios les bendiga. Amén. Queremos eso, ¿verdad? Gracias, pastora, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Queremos poder revelar esos puntos, no para atribular a nadie, sino para que la conciencia ponga conciencia de que nosotros nos debemos, ¿verdad?, al reino de Dios. Nosotros no le debemos al sistema de religión. Entonces, te podría decir que la religión es un sistema de hombres y el reino de Dios es traído por el Dios mismo, santo del reino. Santo del reino, y el sistema del reino de Dios no es de este mundo. Si no es de este mundo, que vamos a hablar de eso en la palabra, con la palabra en mano, ¿verdad? Si no es de este mundo, ¿por qué, verdad, le han atribuido cosas al reino de Dios, verdad? O ha hecho mezcolanza con el reino de Dios. ¿Qué puede salir de una mezcolanza déjame ver cómo lo digo, Gladys? ¿Qué puede salir si yo tengo una religión? ¿Qué puede salir si yo tengo una religión y trato de llevar el reino de Dios con religión? Lo que sale son herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque tú das una parte bíblica y la otra es la parte humanista. Exacto. Así mismo es, pastor. Entonces ahora, para empezar, ¿verdad? Vamos a empezar más de lleno,
¿verdad? Para empezar, Dios no nos llamó, ¿verdad? Es decir, a los que estamos llamados y estamos en Cristo, Dios no nos llamó o restauró a la humanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz para establecer sistemas de religiones o denominaciones. ¿Qué tú me dices de eso, Gladys? No, Cristo vino a establecer y a enseñarle a la humanidad el camino hacia el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino de hombre. Santo. Amén. Amén, pastor. Entonces, en otras palabras, Dios no nos llamó o restauró a esta humanidad, ¿verdad? O a las personas a través de Cristo para que cuando esa persona, ¿verdad? Esa persona que acepte o crea en Cristo, ¿verdad? O la humanidad en general que cree en Cristo, ¿verdad? Cuando ella lo acepte, el llamado de Dios y la restauración es para que establezca espiritualmente su reino o promocione su reino. Ese es el llamado. Pero como tú acabas de decir, Gladys, también es espiritualmente. Aquí nosotros no podemos venir a establecer reino físico. Dime, coméntame de eso, Gladys. No, es que ese es uno de los errores que ha existido, porque cuando nosotros vamos y miramos el sistema eclesiastal a nivel general, sin decir esta o aquella denominación, en general, globalmente, el ser humano lo que ha hecho es presentar una manera de visión. Y ahí es donde hay la confusión, porque el reino de Dios no es la visión que pueda tener la pastora Gladys. Oh, wow. ¿Entiendes? El reino de Dios es el reino de Dios y su justicia, y es un reino espiritual. Y nosotros lo proclamamos a través de las buenas nuevas de salvación. Oye. Pero hasta ahí llego. Amén, amén. Eso estuvo poderoso lo que acabas de decir, pastora Gladys. Es poderoso. No argumento más porque lo daño. Entonces, ¿qué persona debe estar? Después cuando esa persona, ¿verdad?, establezca, que entienda que lo que va a establecer del reino de Dios espiritualmente, ¿verdad?, o proclamar el reino de Dios espiritualmente, ¿verdad?, ¿qué va a proclamar? ¿Verdad? Obviamente son las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas traen una misión, traen una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay esperanza para la humanidad después de la muerte o después de la segunda venida de Cristo. Es decir, ¿verdad?, el arrebatamiento, o que no lo quiera así, ¿verdad?, porque yo no lo quiero así, que las personas que se queden en el arrebatamiento, ¿verdad?, tengan que pasar por esa última oportunidad donde le tienen que cortar el pescuezo y arrepentirse primero, valga está, y entonces por esa acción se salven. Pero yo no quiero que lleguen ahí, ¿verdad? Pero el punto es, la esperanza es que para la humanidad es que después de la muerte o la segunda venida de Cristo, sea el arrebatamiento o, como dije, o la segunda venida visible de Cristo, ¿verdad?, hay esperanza de una vida eterna, ¿verdad? Claro, esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Son las promesas que están dentro de la palabra de nuestro Señor, de Génesis hasta Apocalipsis. Lo que pasa es que muchos pueblos cristianos no conocen ni cuáles son las promesas, las cuales están escritas en la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos, esa es la esperanza que tenemos, una esperanza de vida, no de muerte. Sea que nos vayamos al arrebatamiento, sea que muramos físicamente, vamos a estar ante su presencia con vida. Amén, gloria a Dios. Pero te pregunto algo, Gladys, ¿esa esperanza puede ser en este mundo, en este sistema? No, esta es la esperanza que da nuestro Padre Celestial, la cual dejó escrita y enseñada en su palabra, y la cual Jesucristo vino a proclamar. Exacto. Y exactamente, Gladys, pues por eso no puede ser la esperanza en este mundo. Vivimos en este mundo y tenemos nuestros dones y salimos adelante y tenemos nuestras carreras. Esto se va a acabar un día. Perdóneme, ¿verdad?, que diga esa recita así, pero es que muchos no entienden eso, ¿sabes? Entonces está escrito escatológicamente. Entonces la esperanza no es en este sistema, ¿sabes? No es en los logros que tú puedas tener, no es lo que tú puedas alcanzar aquí, sino en la palabra de Dios, que es el reino.
Ahora, pero entonces la esperanza es en Cristo, y Cristo representa ¿qué? Un reino, ¿verdad, Gladys? Amén, porque Él es el Rey de Reyes, el Rey de Gloria. Amén, amén, amén. Amén. Entonces nosotros espiritualmente lo que hacemos es que cuando venimos a Cristo establecemos el reino pregonándolo con nuestra boca, lo que dice la palabra, no a base de religiones ni denominaciones, ¿verdad? Y, ¿verdad? De esa manera proclamamos el reino de Dios, que no es de este mundo o es de este sistema. No, Aleluya. No es de este mundo, no es de este sistema. Eso está en un ámbito espiritual. Santo. Por eso es que mucha gente, hermano David, no entiende ni la justicia de Dios ni la gracia de Dios. Wow. Porque esos son términos bien poderosos donde nuestro Señor Jesucristo lo vino a establecer en la tierra. Exacto. Pastora Gladys, pues ahora vamos a pasar a una pregunta bien poderosa que va a estremecer a medio mundo aquí, ¿verdad? La audiencia que esté aquí o qué sé yo, pero la vamos a contestar, ¿verdad, pastora? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a contestar todo lo que nos dé. Porque muchos no entienden esto y vamos a explicar por qué, ¿verdad? Con versículos bíblicos esto, porque es así, ¿verdad? Ahora te pregunto, Gladys, ¿el cristianismo es una religión? No. Todo el mundo dice que el cristianismo es una religión, pero verdaderamente el cristianismo no es una religión. El cristianismo es el reino espiritual de nuestro Padre Celestial. Ay, aleluya. Es el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, Cristo, Gladys, no enseñó acerca de una religión o denominación, ¿verdad? En ningún momento. No. En ningún momento Cristo. Él no vino a establecer religión. Él vino a establecer el reino de Dios. O vino a establecer un denominado y le puso un nombre ahí, ¿no? Los Guachipumas de Guanamá, ¿verdad que no? No. ¿Verdad? Que no hay nombre, que solamente que el que sigue a Cristo se convierte en cristiano. Y eso sería, pero no, el cristianismo no es una religión. Porque Cristo no vino a enseñar acerca de una religión, una denominación. Entonces Cristo, valga la redundancia, escuchen, enseñó. No soy yo el que lo estoy diciendo. Lo vamos a explicar con la palabra, pastora. Cristo enseñó y reveló a la humanidad cuando Él vino al mundo, ¿verdad? Se metió en el cuerpo de María y toda esa situación que la concebió, y no vamos a explicar eso, ¿verdad? Cuando vino al mundo y reveló a la humanidad, lo que vino a revelar a la humanidad fue un reino. Y ese reino no es de este sistema, no es de este mundo, y tiene un nombre. Se llama el reino de los cielos, así le dice la palabra. El reino de los cielos o el reino de Dios. Padre, ¿qué nos dices de eso, Gladys? Bueno, ahí mismo lo dice la palabra, el reino de los cielos. Cuando tú hablas de los cielos, tú estás hablando de la esfera tridimensional. Aleluya. De los cielos, porque hay 3 cielos. Y nuestro Padre está en el tercero. ¿Cuántos hay, Gladys? ¿Cuántos cielos hay? 3. 3 cielos, ¿verdad? El que vemos, donde están los astros, y el reino de Dios, que es el tercer cielo. Aleluya. Aleluya. Eso hay que explicarlo bien, ¿verdad? Y eso lo habla Pablo, ¿verdad? Porque nosotros no vimos aquí a sacarnos nada de la manga, sino que Pablo lo habla, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Quizás más adelante, cuando traigamos un programa acerca del cielo, pues vamos a traer ese versículo, ¿verdad? Y entonces, pues Cristo no vino a enseñar acerca de religión y denominación. ¿Dónde lo habla? ¿Verdad? Porque si Cristo, yo estoy diciendo esto, ¿dónde habla que Cristo no vino a enseñar religión y denominaciones? ¿Verdad? En Lucas capítulo 4 versículo 43, valga la redundancia, pastora Gladys, vamos a hablarle en este programa, ¿verdad? Que no lo dije, con la Biblia Peshitta, así se llama, Biblia Peshitta, es una versión del original, del hebreo, ¿sabes? Del hebreo, y las palabras que están en contexto aquí pues son más puras como se escribió en el original, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces Lucas 4:43 en la Biblia Peshitta dice de la siguiente manera, Lucas 4:43, pero Jesús les dijo,
debo proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Coméntanos, Gladys. Wow, quiere decir que Jesús le estaba diciendo que él fue enviado, ¿para qué? Para pregonar el reino de Dios, para enseñarlo. Ahí dice de una religión, una denominación. No, ahí no se dice nada. No. Entonces, ¿cuál era y por qué él fue enviado? ¿Cuál era el propósito para él ser enviado? ¿Cuál era? Pregonar eso. Pregonarlo. Amén. Pregonar. Entonces vamos a Hechos, capítulo 28, versículo del 30 al 31, otra evidencia, ¿verdad? Que Cristo vino a proclamar, ¿verdad? A través de los discípulos, porque los discípulos también fueron fieles a Cristo, ¿verdad? En este caso Pablo, ¿verdad? Amén. Y sus discípulos de Pablo, ¿verdad? Vinieron a proclamar lo mismo, no vinieron a proclamar otra cosa que no fuera el reino de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos establecer hoy, ¿verdad? Para tener conciencia en eso, que hoy día pues hay unas cosas raras y llevan pasando por años, porque por muchos años. Entonces queremos traer conciencia sobre eso. Entonces, en Hechos capítulo 28, del 30 al 31, dice de la siguiente manera, en Hechos 28, 30. Dice, y Pablo alquiló una casa por cuenta propia y permaneció en ella 2 años y recibía allí a todos los que acudían a él. 31, ¿verdad? El versículo 31 de Hechos 28. Dice, predicándoles acerca del reino de Dios. ¿Predicándoles acerca de qué, Gladys? Del reino de Dios. Del reino de Dios. No dice religiones, ¿verdad? Y no. Dice, y enseñaba abiertamente acerca del Señor Jesucristo. ¿De quién enseñaba él? Del Rey de Gloria, de Cristo. Del Rey de Reyes. Amén. Y dice sin impedimento alguno, ¿verdad? Que no ponían cargas a nadie y nada, simplemente los que querían saber le enseñaban acerca de Jesucristo. Amén. Pero Amén. claro está, pastora, ¿verdad? Argumentanos ahí, ¿verdad? Que estaba lo que ellos, los mismos discípulos de Cristo, ¿verdad? Predicaban el reino de Dios. Sí, ahí podemos ver que Pablo verdaderamente llevaba un evangelio transparente, un evangelio puro, sin doctrina heréticas de hombre. O sea, Pablo era un hombre que Dios usó grandemente para la expansión del evangelio, y podemos ver que la sabiduría que el Espíritu Santo le dio, lo impartió, era para eso, para él enseñar que era el reino de Dios y su justicia. O sea, él pudo fácil decir, no, la religión tal, no lo llamamos tal, no. Exacto. Pablo no hizo eso. Pablo Exacto. fue directo y fue transparente. Él usaba la palabra y esa era la que él exponía. Wow, Gladys, ¿verdad que estamos conectados con el Espíritu? Porque de eso mismo iba a hablar. Pablo en ningún momento vino y dijo, nosotros somos los pablinos de Judea y nos vamos a llamar los pablinos de Judea porque yo soy el líder. Y entonces vino a poner reglas de él porque él sabía las reglas que Cristo le había dejado. Correcto. Y fue fiel y pura enseñanza lo que habló, pero del reino de Dios, no de religiones ni de denominaciones. Poderoso. Por eso no le puso carga a los hermanos de ninguna clase. Hoy en día, cuando nosotros vamos, y perdona que te cojo un poco más de tiempo, pero cuando nosotros vamos a los sistemáticos de hoy en día dentro de nuestras congregaciones, le ponemos carga al pueblo. Sí. No hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, tienes que usar aquello. Mire, hermano, déjense de tanta bobería. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo señaló a alguien y le puso cargas de más. Ellos eran libres en Cristo Jesús. Amén. Ellos aceptaban a esa gracia que Dios le daba sin tener nada a cambio. Eran libres de no tener carga. Entonces, ¿por qué nosotros dentro del sistema eclesiástico tratamos de ponerle carga a nuestros hermanos? Por eso es que las iglesias están vacías. Por eso es que la gente no quiere venir a las iglesias. ¿Por qué? Porque primero presentamos las leyes humanas antes de presentar el reino de Dios y su justicia. Pero todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Exacto. Todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Por poner carga, pueden ser cargas
de Cachimiro también. Y por eso es que la gente no viene a las iglesias, no vienen a Cristo. O sea, entonces yo digo, entonces, ¿qué están haciendo los pastores? ¿Qué están haciendo los líderes de la iglesia? ¿Cómo tú le vas a poner primero las cargas de tu concilio y de lo que tú estás, y donde tú te encuentras, en vez de presentarle a Cristo? Que Cristo nos hizo libres en Él. Ay, santo, poderoso Dios. Seguimos, ¿verdad? Entonces, el otro, poderoso, Gladys, poderoso, pastora. El otro versículo, ¿verdad? Que presenta evidencia, porque aquí no estamos presentando algo para nosotros decir, no, es que lo digo yo, que Cristo, que las denominaciones, que se dedican a las religiones, no lo digo yo, lo dice la palabra, y ya se lo estamos leyendo ese rato. Lucas 9, del 1 al 2. Lucas 9, del 1 al 2, aquí hay instrucciones de Cristo, y en ningún momento por ahí se ve la palabra religión y denominación. Dice, llamando Jesús a los 12, les dio poder. ¿Quién se lo dio? Jesucristo les dio poder y autoridad. ¿Sabes? Aquí no hay nadie que tiene que venir a darte poder y autoridad a ti, porque Dios te lo da cuando tú lo confiesas. ¿Sabes? Dios te lo da cuando tú realmente estás alineado a Él y a su reino. Entonces, llamando a Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu maligno. Es decir, que el reino de las tinieblas no iba a tener poder sobre ellos, los que estaban alineados a Cristo y al reino. Y dijo, y para sanar enfermedades. Pero mire aquí, el 2 dice, y los mandó. Los mandé yo, estoy inventándomelo yo. Dice, y los mandó a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. En ningún momento vemos aquí, ¿verdad?, que hay sistemas, si no hay un reino que no es de este mundo. Coméntanos ahí, Gladys. Bueno, lo estamos viendo claramente. Los mandó a sanar los enfermos y a presentar el reino de Dios y su justicia. Pero antes de eso, les dio el poder y la autoridad que solamente Él da. Y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, ¿qué fue lo que le dijo a los apóstoles? Vayan, quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ese es el mismo poder que tú y yo tenemos. Amén. Cuando venimos, cuando creemos en Cristo, cuando lo confesamos con nuestra boca. Ese Espíritu Santo entra en nosotros y nos da esa autoridad y ese poder para nosotros poder enfrentar todo espíritu maligno y para orar por los enfermos y para presentar el reino con poder y con autoridad. Exacto. Y voy a decir algo, Gladys, y entonces, y esto de las coberturas hoy que dicen, si no estás alineado debajo de mí, si no estás alineado debajo de mí, pues tú no tienes poder ni autoridad. Personalmente, perdona hermano, pero yo personalmente, vuelvo y digo, no señalo a nadie. Allá cada cual, todos tenemos que darle cuentas a nuestro Padre Celestial porque todos vamos a estar delante de Él. Mi cobertura se llama Jesucristo. Aleluya. Mi maestro, el Espíritu Santo de Dios. Santo. ¿Por qué? Sí, porque yo leo la palabra, porque yo soy estudiosa de la palabra y esa palabra es la mente, el corazón y el Espíritu de Dios. Amén. Cuando yo lo leo se revela mi vida. Si no lo leo y voy a sacar mensajes de la computadora, mire hermano, ya no estamos para eso. Por eso que hoy en día tenemos unas iglesias tan secas espiritualmente. Wow, santo Dios. Ahí, entonces seguimos, ¿verdad? Vamos entonces a definir, ¿verdad? Como dijimos al principio, ¿verdad? Esta es la primera parte del tema, el verdadero reino de Dios. Vamos a definir, ¿verdad?, qué significa el sistema de religiones. ¿Qué significa en su esencia el sistema de religiones para poder tener claro esto, ¿verdad? Y, ¿verdad? El sistema de religiones se estima que existen alrededor de 4.200 religiones en el mundo, Gladys. Imagínese de eso, ¿sabes? Tantas religiones y tantas divisiones. Esto no puede ser de Dios, ¿sabes? Esto es de hombres. Entonces se estima que existen alrededor de 4.200 religiones en el mundo. Ahí no está el cristianismo, porque el cristianismo no es religión. Y ya lo dijimos arriba, el cristianismo es un reino. Entonces la palabra religión podríamos definirla generalmente como la reunión de personas que están influenciadas bajo alguna costumbre,
litúrgicas, es decir, conjunto de reglas o protocolos que pretenden, porque la intención es buena, ¿verdad? Que pretenden dar culto a Dios bajo su sistema de creencias y denominación, ¿verdad? La denominación se compone como si fuera un sistemático, ¿verdad? De reglas y órdenes, ¿verdad? Parece bueno, pero entonces eso se desenfoca y entonces nos están llevando ya al reino. Pero viene aquí. Y entonces las personas adoptan esa denominación, es decir, que consigan adeptos de acuerdo con sus líderes, ¿verdad? Porque ellos tienen que ponerse de acuerdo. Cuando tú estás en un sitio es porque tú te sometes a esa regla y a ese líder. ¿Qué me puedes decir de eso, Gladys? Sí, nosotros ahí podemos ver verdaderamente, Dios quiera que muchos de los amigos y pastores y ministros y líderes de iglesia que nos escuchan puedan, el Espíritu Santo le pueda abrir su mente de tal manera que ellos puedan ver cómo en nuestro enemigo, que se llama Satanás y sus ángeles caídos, han engañado a la humanidad. Porque ¿cómo es posible que hoy en día hayan tantas y tantas religiones? 4,000 y pico, y quién sabe si hasta más. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la obra del enemigo ha sido siempre engañar y distorsionar la verdadera palabra que nuestro Señor nos dejó escrita en la Sagrada Escritura. Y si nosotros verdaderamente no pedimos la dirección de Dios cuando leemos la palabra, hermano, caemos en este tipo de doctrina y caemos en error. ¿Sí? Y no me diga, hermano, mírese, hágase un examen. ¿Cuántas personas hoy en día dentro de nuestras congregaciones están secos espiritualmente? ¿Por qué? Porque no se está enseñando la palabra, se está enseñando filosofías humanas, filosofías de Grecia, sistemas antagónicos en contra de la palabra de Dios. Y usamos el nombre de Dios. Satanás conocía la palabra y la conoce. Y se la presentó a Jesucristo. ¿Y qué le dijo Cristo? Escrito está. Y eso es lo que yo te digo a ti, pastor. Mira, escrito está. Vete a la palabra, escudriñala, estúdiala. Exacto. O sea que entonces tenemos que tener cuidado en someternos a eso. O sea, hay líderes buenos. Hay líderes buenos que tienen concilios cristianos buenos. Pero aquí no estamos, ¿verdad? Aquí lo que estamos es tratando de crear una conciencia, porque como tú dices, Gladys, pues esto, ¿verdad? Se distorsiona de cierta manera que entonces, ¿verdad? Se secan las personas espiritualmente porque no están revelando el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Están revelando sistemático y en ese sistemático, ¿verdad? Denominacional, quieren que la gente se sometan a eso, pero como las personas no leen la Biblia, no escudriñan, pues entonces se secan espiritualmente. Entonces, dicho denominado o dicha denominación ha determinado, ¿verdad? Han determinado un nombre específico para dicho grupo de denominado, porque si es así, cuando tú pones un denominado, una denominación, le tienes que dar un nombre. Entonces digo yo, ¿verdad? Cristo mandó a hacer esas cosas, porque nosotros somos cristianos y punto, ¿sabes? Entonces, eso va de acuerdo a sus liturgias o sistemáticos religiosos. Porque el nombre va a ser de acuerdo a las liturgias, porque hay tanta división en el eclesiastado. Entonces, es decir, el grupo de reunión denominado, o mejor conocido en algunos casos como iglesia tal, porque no podemos decir cuál, ¿verdad? Iglesia tal, iglesia de los chojos de qué sé yo qué, pues ese es un grupo denominado. Entonces empiezan a inventar un chojo de cosas, y eso, que hay que dar 4 cantazos en el piso y hacer así para arriba y qué sé yo, y empiezan con eso. Y entonces todo es un protocolo y una liturgia. ¿Dios se agrada con eso, Gladys? Dios no se agrada. Dios no se agrada. Porque dentro de la liturgia eclesiástica de cualquier iglesia, de cualquier denominación, le estamos dándole la gloria al hombre y no a Dios. Y creemos que se la estamos dando a Dios, porque estamos dentro de una iglesia, somos de un concilio, somos pastores, tenemos la palabra, pero ¿y el Espíritu Santo dónde lo dejas? Pues no, porque no están adorando. Porque es que confunden lo que es adoración, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí. Pero lo que tú dijiste, vamos a entrar ahí un poquito más abajo. Y el punto es que, pues, como tú dijiste, arrinconan el Espíritu Santo.
Pero bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Y muchos de esos concilios profesan el cristianismo, pero una cosa es una cosa, ¿sabes? Se somete más a su sistema de orden denominacional, profesando el cristianismo, pero se somete más a su sistema de orden denominacional que con tal de adorar o pretender adorar a Dios, ¿verdad? Bajo su sistema. Eso no se constituye como una religión, porque, ¿sabes? Aquí lo que tenemos que pregonar es el reino, aquí no tenemos que establecer sistemático, ¿sabes? En ningún momento Cristo dijo esto es así primero, esto es asá, esto es asado, si no fluyan en el espíritu, ¿verdad? Exacto. Déjense llevar por el espíritu, ¿ah? Y está en la palabra. Mira, Pedro tuvo que enfrentar a los religiosos de aquel tiempo y le dijo, no, nosotros obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Pero hoy en día primero es al contrario. No, le hacemos caso a los hombres y después a Dios. Sí, mira, le hacemos caso al concilio, al denominación. Si la denominación dice, usted le dice al pastor, no, usted no puede hacer eso, pero la palabra dice que sí lo tiene que hacer, pues le hace más caso al líder. Te digo, todos tenemos que darle cuentas a Dios. Todos. Bueno. Ahí no se va a escapar nadie. Exacto. Entonces vamos a poner eso sobre conciencia, de verdad, porque yo sé que hay muchas, incluso hay muchas denominaciones que son humildes y sinceras y todo esto, pero mire, hágale más caso a la palabra. Es tiempo ya que usted lleve el reino y su justicia, y no hay cosas buenos de Dios. Amén. Están en los púlpitos. Exacto. Y tienen sus congregaciones, pero el mismo sistema los ha dañado espiritualmente. Exacto. Y queremos hacerle conciencia de eso. Entonces, esa es la definición de religión. Y muchas iglesias, lamentablemente, por años, porque esto no es ahora, no es que yo lo estoy diciendo porque eso pasó un mes, llevan años, posiblemente 40, 50 años. Y muchas iglesias están con esa influencia religiosa, ¿verdad? O sea, ¿verdad? También a veces dicen, las que dicen ser, porque aquí vamos a poner los puntos claros. Aquí a veces dicen no, porque nosotros somos de sana doctrina, pero también están envueltos. Los que dicen ser de sana doctrina también están envueltos con cosas religiosas, y tú lo sabes, Gladys. Y también los que dicen ser de reino, porque hay iglesias que dicen ser de reino por ahí. No, nosotros predicamos reino. Sí, yo he visto que reino es lo que están predicando, el reino del hombre, y el reino del reino ahora, que es el reino de establecer cosas físicas en la tierra, logros y éxitos y empresas y dinero, pero en ningún momento están revelando lo que dice Cristo en la palabra, que es llevar su reino, su justicia. Coméntanos ahí, Gladys. Es que yo diría que la iglesia, mucha iglesia no conoce lo que significa ser el reino de Dios y su justicia. Exacto. Que dice que justicia es paz y es gozo. Porque yo como hija de Dios, y dentro de mi prueba y de mi enfermedad y de mi gravedad y de mi situación difícil que pueda tener, yo no tengo la paz de Cristo en mi corazón, pues no sé lo que es la justicia de Dios y la gracia de Dios sobre mi vida. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque la paz de Dios es una paz espiritual que Él da a tu espíritu. Exacto. El gozo de Dios no es el gozo de este mundo. El gozo de Dios, cuando tú eres feliz dentro de cualquier situación, tú estás conforme, tú estás alegre, porque es la voluntad del Padre sobre tu vida. Y tú sabes que Él es el que te va guiando y el que tomará la primera y la última palabra en tu vida. Exacto. Exacto, pastora, ¿verdad? Que estos son, cuando dice justicia, paz y gozo, que lo vamos a ver creo que más adelante, creo que en el segundo programa, ¿verdad? Pues ese es el punto, son cosas que van más allá en lo espiritual, cosas, ¿verdad? Pero la humanidad ha tratado de hacerlo referencia en un tipo de religión o cosas que son materiales humanas, y no es así. Entonces, ejemplos, ahora vamos a dar ejemplos, ¿verdad? Donde la Biblia, escuche bien, ejemplos, porque muchos van a decir por ahí, no, porque es que la Biblia habla de religión. Pues mire, sí, la Biblia habla de religión, pero yo le voy a decir algo, yo no estoy de acuerdo con esa palabra en la Biblia, y le voy a decir por qué. Porque cuando usted va al original, en el hebreo fue sacada mal de contexto, pero por eso yo le estoy leyendo a usted, que está aquí hoy, ¿verdad?
la Biblia Peshita, que está más alineada al hebreo, que te revela el original. Y como te revela el original, te está diciendo la palabra adecuada que debiera estar allí. Entonces, vamos a presentar, ¿verdad? Ejemplos de eso, porque va mucho más a decir, no, te voy a traer este versículo de Santiago, de Romano, pues yo te lo traigo también, pero como te lo estoy diciendo, ¿verdad? Trayéndolo desde el original para que tú entiendas que la palabra que debía estar allí es la que voy a presentar ahora. Entonces, cuando tú escudriñas eso en las versiones de la otra Biblia, ¿verdad? Del original, de las demás Biblias, no vas a encontrar esa palabra, y vas a encontrar la palabra religión. Pero alineada más al hebreo, pues vas a encontrar la palabra adoración, que no es lo mismo que religión. Gladys, ¿la palabra adoración es lo mismo que religión? No, en ninguna manera. ¿Qué es adoración, Gladys? ¿Qué es adoración? Más adoración, o menos. Cuando un hijo de Dios adora a Dios, porque sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y lo adoramos. Es aquello que sale de lo más profundo de tu corazón, de tu ser, de tu espíritu. Y tú le das alabanza, le das agradecimiento, reconoces su grandeza, reconoces su poder, su bondad, su misericordia, su provisión, su gracia. O sea, eso es tú adorar al Dios vivo. Pero cuando tú vas y usas adoras, tratas de adorar a Dios en el término religiosidad, lo que hace es que son rudimentos humanos. Exacto. Cosas puestas por el hombre. Exacto. Eso no es adorar a Dios. Es un sistemático. Entonces tú lo que estás haciendo es algo pero es un sistemático. ¿Sabes? Sí, para obedecer a lo que tú perteneces. A lo que tú perteneces. Exacto. Eso es controversial, pero es así. Entonces la adoración no tiene que ver con los cánticos nada más. Porque tú eso tienes alabanza. Eso es alabanza. Entonces tú, por medio de la alabanza, tú puedes llegar a adorar, pero eso lo sabrá Dios nada más. Entonces, la adoración es que tú obedezcas la palabra. La adoración es tú ser un obediente de Dios. Yo lo defino así. Un adorador es un hombre y una mujer que son obedientes a Cristo, al reino de Dios, que fluyen en su obediencia en aplicación en este sistema, en este mundo. No representan. Los adoradores de Dios hoy día no representan el sistema, representan el reino de Dios y su justicia. Por tal razón, amén, por tal razón la palabra que debe estar en estos versículos, ¿verdad? Que muchos van a venir con ese argumento, ¿verdad? Sería adoración, ¿verdad? La religión es un sistema de hombres. Cristo no estuvo de acuerdo en su tiempo con la religión. Usted, el que lee la Biblia lo sabe, que él no estuvo de acuerdo con la religión. ¿Que profesaban quién? Los maestros de la ley, los fariseos para aquel tiempo, que era lo más grande que había, los escribas. ¿Por qué, Gladys? ¿Por qué? Sí, porque ellos tenían sus propias leyes. ellos tenían sus propias leyes, que eso es otro estudio, pero eso es bien profundo. Pero habría que estudiarlos a ellos para nosotros poder decir por qué nuestro Señor Jesucristo los tuvo que confrontar. Sí, y una cosa es simple, Gladys. Ellos creían que estaban bien. Bueno, llevaron a Cristo hasta la cruz. Mira para allá. Pues, por eso es que la religión lo que hace es que te somete a un yugo de hombres, ¿sabes? Entonces, para ese tiempo, el sistemático religioso que había allí era el judaísmo, ¿sabes? Mayormente, ¿verdad? Y entonces, pues, Cristo vino a romper con todo eso, ¿verdad? Que eran sistemas que eran basados de hombres y sus costumbres, ¿verdad? Porque Cristo venía a presentar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? El verdadero reino, ¿verdad? El único que puede darte salvación de tu alma. Escúcheme, oyente. El único que puede darte salvación de tu alma y de este mundo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Y a quién representa Jesucristo? Al reino de Dios. Amén. El reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, si tú no estás en el reino, no es que estés en una religión ni una denominación, tú tienes que estar en el reino de Dios y su justicia para tú recibir salvación
de este mundo, porque vamos a recibir salvación de este mundo, porque este mundo tiene fin. Entonces vamos a ir a la palabra que hablan esos versículos, ¿verdad? Vamos a leerlo rapidito en la versión Reina Valera para que tú veas cómo lo dice la Reina Valera, pero cuando vas al original, como te dije, que estamos leyendo la pechita, lo dice diferente y ahí tú vas a entender que es la palabra adecuada que debió estar ahí. Dice, si alguno cree que, dice Santiago 1, 26 al 27, Reina Valera de 1960. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero mira que dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, ¿verdad? Visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero mire qué diferencia cuando usted va al original, ¿verdad? O la Biblia pechita, que está más alineada al hebreo, como lo dice, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me da revelación que esa es la palabra correcta, ¿verdad? Porque la religión no es adecuada para Dios, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? Que Dios no quiere religiosos, Dios quiere adoradores. Y entonces vamos al versículo, dice Santiago 1, capítulo 1, 26-27, y dice el 26, si alguno cree que adora a Dios, mira aquí la palabra, adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración de tal es vana. ¿Ves? ¿Viste cómo lo dice ahí, Gladys? Correcto. Exacto. Entonces el 27 dice, porque delante de Dios Padre, no delante de los hombres ni delante de los concilios, no concilios cristianos, concilios de denominaciones, delante de Dios Padre, ¿verdad? La adoración pura, es decir, delante del reino de Dios, la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Mira lo que nos está hablando aquí Santiago, ¿verdad? Y la palabra adecuada cambia mucho el contexto, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Nosotros debemos dirigirnos, ¿verdad? Arguméntanos, Gladys. Sí, esos dos versículos son unos versículos muy profundos, porque cuando la palabra nos dice que aunque nosotros adoremos a Dios, pero tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Hermano, ya Dios te está mandando otro mensaje. Sí. Te está diciendo que no te contamines con este mundo. Exacto. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero nuestro reino no es, nuestra patria no es este mundo. Exacto. Y el reino, el mundo tendrá un fin, y entonces la esperanza es ese reino en un futuro. Correcto. Amén. Entonces, si vamos a nosotros a reunirnos o congregarnos como hijos o hijas de Dios, sería primordialmente, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Sería primordialmente para servir servir y revelar el reino de Dios a la sociedad, ¿verdad? Porque cuando tú revelas el reino de Dios a la sociedad, tú estás aplicando la adoración, ¿verdad? Y especialmente a los marginados. Gladys. Exacto. Especialmente a los necesitados. A los necesitados. Eso hay que hacerlo. Eso es una obra de justicia, ¿verdad? Porque Dios te impartió la justicia y Dios espera que tú actúes como dice la palabra. Entonces, bajo los intereses de Dios en la palabra, no los intereses o visiones mías o nuestras. Eso es controversial, ¿verdad, Gladys? Porque hoy en día parece ver que es al revés, ¿verdad? Hoy en día es bajo las visiones y los intereses de la denominación. Eso es lo que está pasando, por eso que tenemos la condición que tenemos eclesiásticamente hoy en día dentro de nuestras congregaciones. Exacto. Pero entonces, hay que seguir orando.
Hay que seguir orando por esas cosas y pues hablar de estas verdades, porque no hay otras cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en Juan 4:24 nos va a presentar, ¿verdad? Cómo nosotros, ¿verdad? Debemos hacer estas cosas, ¿verdad? Cómo nosotros debemos adorar a Dios y cómo nosotros nos debemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para estar en ese reino, ¿verdad? Para estar bajo los intereses de Dios. Dice la palabra en Juan 4:24, Juan capítulo 4:24, dice: porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. ¿Cómo se adora al Señor, Gladys? En espíritu y en verdad. En denominación con un corazón sincero. Pero ahí dicen denominación y religión. No. O en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. Ah. Tremendo, ¿eh? Entonces Mateo 6, capítulo 6, versículos 31 y 32 dice: así que no estén preocupados. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, 31 al 34. Dice: así que no estén preocupados ni digan qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, ¿verdad? Dice el 32: porque todas estas cosas busca la gente del mundo. ¿Nosotros somos del mundo, Gladys? No. Ajá. Entonces no debemos buscar esas cosas como prioridad. Entonces dice la otra parte, dice: pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de estas cosas, ¿verdad? Le está hablando a sus discípulos, su Padre, porque el Padre de los cristianos es Dios, ¿eh? Y el que está en el cielo sabe las necesidades de estas cosas, que no los va a desamparar. Entonces, ¿qué les ordena? ¿Verdad? La palabra en Mateo 6:33: busquen pues primero el reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar, Gladys? El reino de Dios y su justicia. O tenemos que buscar, vendrá por añadidura. O tenemos que buscar la religión y la denominación. No, el reino de Dios. Ahí está claro. ¿Ves? Pero de eso no se habla en las iglesias que se habla del reino, ¿verdad? Hay que escudriñar bien, porque muchas iglesias que están hablando del reino es un reino que está de hombre. En muchas, no estoy diciendo en todas, ¿verdad? En muchas. Y hay unas que ni hablan del reino, ¿eh? Entonces, lo que pasa, hermano David, que cuando hay muchas congregaciones que hablan del reino y son iglesias del reino, pero lo menos que explican es el reino de Dios. Explican sus visiones. Explican sus visiones. Ideales. Y eso no es el reino. Piensan lo que quieren y llevan a la iglesia cómo llegar a ser parte del reino de ellos, no del reino de Dios. ¿Y eso está bien para Dios? Claro que no. Y eso no es el reino de Dios, es un reino adulterado. Entonces mira lo que dice el 34, Mateo 6:34. Por lo cual no estén preocupados por el futuro, lo dice David. O sea, y las iglesias de estas de reino dicen no, que hay que dejar un legado de hombres, ¿será? Y qué sé yo, y qué cierto otro. Pero no hablan del legado espiritual, ¿verdad? O si lo hablan por encimita, pero están hablando más de cosas que sin negocios, y qué sé yo. Pero por lo cual no estén preocupados por el futuro, porque el futuro procurará de sí mismo. Mira lo que dice Cristo aquí, dice: bástenle a cada día sus propios problemas. ¿Ah? Entonces nosotros nos tenemos que aferrar al sistema, Gladys. No, Dios no nos manda a aferrar al sistema. Dios no nos manda a que nosotros estemos aferrados al sistema. Exacto. O sea, amén. Entonces nosotros tenemos que aferrar. Amén. Nosotros tenemos que aferrarnos al reino de Dios y su justicia. Para culminar, ¿verdad? Pues esta enseñanza nos deja bien claro, Pastora Gladys, que nosotros los hijos de Dios no podemos estar alineados a sistemáticos y denominaciones que no profesan el reino de Dios. Porque bajo una religión tú no puedes llevar el reino de Dios, porque sería una mezcolanza, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos que estar obedeciendo la palabra de Dios, que es proclamar las buenas nuevas a través del reino de Dios.
Eso es lo que Dios nos pide, no nos pide otra cosa. Entonces, ¿sabes? Queremos hacer conciencia de esas cosas, ¿verdad? Que al que escuche este mensaje sepa que hay tiempo de reivindicarse, que hay tiempo de cambiar la mentalidad, que hay tiempo de volver a la palabra y dejar todo tipo de filosofía o mandato de hombre. Gladys. Sí, exacto. Yo te digo honestamente, hermano David, que este programa de conciencia cristiana verdaderamente ha sido dirigido de parte del Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú creas una conciencia cristiana, tú rompes todos los legalismos y filosofías del espíritu de Grecia que existe hoy en día en el mundo. ¿Sabes? Porque el mundo se deja guiar por el ámbito social, por el ámbito de la psicología, de la filosofía, pero ¿hasta qué punto todo eso está llevando al ser humano a Dios? Pregúnteselo, amigo. Amén, pregúnteselo. Entonces, sin más preámbulo, pues entonces vamos a terminar este programa, ¿verdad? Haciendo una pequeña oración y diciéndole a las personas, ¿verdad? Que están a tiempo, ¿verdad? De llegar al reino de Dios. El reino de Dios no es religión. El reino de Dios y su justicia quiere darte paz, gozo en el espíritu. Entonces el reino de Dios lo que quiere es que tú llegues a Él confesándolo con tu boca y creyendo en la palabra. Hermano, tú tienes que creer en la Biblia. La Biblia no es un libro religioso. Yo no te estoy hablando de un libro religioso, te estoy hablando de un reino que viene del Rey de Cristo. El Rey Cristo. Y el Rey Cristo utilizó su espíritu en esos hombres fieles a Él, porque hubieron hombres fieles a Él para poder revelártelo hoy día y para poder nosotros revelártelo a ti hoy día, porque nosotros queremos ser fieles a Cristo. Entonces le pido al Señor que tú puedas entender eso y que tú puedas alinearte a Cristo y venir al reino en el nombre de Jesús. Así que Gladys, ora por ahí, ¿verdad? Para despedirnos. Bueno, amén. En esta hora, Padre Celestial, Señor, yo te presento junto con el hermano David a todos los amigos, pastores, líderes que nos han estado escuchando y que han escuchado esta palabra, Padre, que tú has traído para que surja un despertar en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de los hogares, en medio de las vidas que escuchan este mensaje. Sabemos, Señor, que tu gracia es grande, que tu misericordia es enorme, que tu bondad es infinita, Padre. Nosotros mismos no tenemos palabras para darte gracias, porque tú eres el Rey de Gloria. Padre Santo, yo te pido que en esta hora toques cada corazón, cada vida, Padre amado, y que esta palabra sea una semilla que germine y sea un árbol bien fructífero para la gloria de tu reino. Padre, esperamos tu reino. Sabemos que vamos a estar contigo en tu reino. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Hemos llegado al final de este programa. Gracias, pastora. Y vamos a estar posiblemente la otra semana, ¿verdad? Con la segunda parte de este tema del verdadero reino de Dios, para seguir revelando estas cosas y traer conciencia cristiana. Ese es el interés, traer conciencia. Entonces, hermano, pues nos veremos. Hasta luego y que seas bendecido en el nombre de Jesús. Pastora Gladys. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén.